buenas tardes con todos. Entonces vamos a dar inicio al tema número 6. Continuamos con el tema número 6 y vamos a trabajar pues los ejercicios de las estructuras repetitivas for, que para el caso del PCI estamos trabajando la estructura para, ¿cierto? Entonces el día de ayer ya habíamos visto cómo es la sintaxis que me permite trabajar este tipo de estructura repetitiva, ¿no? Recuerden, ¿cuántos tipos de estructura repetitiva conocemos hasta el momento? ¿Cuántos tipos de estructuras repetitivas estamos conociendo? A ver, quisiera escucharlo, su participación. ¿Cuántos tipos tenemos? A ver, ¿cuántos tipos tenemos? Despacio nomás, no se empujen, tranquilos, que la participación es para todos. A ver, Kirvin, ¿cuántos tipos de estructura repetitiva conocemos? Creo que eran tres, cuatro, profe. A ver, ¿cuáles son? La- Estaba la para, después estaba mm, ya no recuerdo, profe. Ya, a ver, ya mencionaste una, a ver. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más que mencione las demás? Hacer también usa otra estructura, profe. Hacer, ya. Según, profe. A ver, no, estoy hablando de las estructuras repetitivas. Recuerden, tenemos el mientras, ya la estructura mientras, que para un lenguaje de programación significa while, y tenemos el do while, que para nuestro caso era el hacer mientras, o también lo conocemos como hacer hasta que, ¿ya? Y el día de hoy estamos trabajando la estructura for, que es el para, ¿no? El para. Entonces, ayer habíamos dicho que una estructura del tipo para, ¿ya? El bucle se repite Profe, mientras la condición, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Se le escucha entrecortado. A mí se me escucha entrecortado, ¿sí? Sí. Sí, profe, sí se le escucha sí, entrecortado. sí, profe. Ya, sí, ¿Se lo escucha bien? debe ser la señal del internet. Ujú, sí, puede ser. Bien, a ver, entonces decía, ¿no? El día de hoy estamos trabajando la estructura repetitiva para, ya, pero recuerden, son tres tipos de estructuras repetitivas. Tenemos el mientras, el hacer mientras y el para, ¿ya? Bien, vamos a trabajar el ejercicio número 1 correspondiente a este taller de ejercicios que he preparado para el día de hoy, ¿ya? Utilizando nuestro programa PCIN, vamos a copiar el enunciado. Ya, entonces, aquí tenemos el ejercicio, a ver. Me dice ejercicio 1, diseñar un algoritmo que permite ingresar un número entero, ¿ya? Del 1 al 12 y muestre la tabla de multiplicar de dicho número, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar o qué es lo que me voy a implementar? A ver, participaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a pedir que se ingrese un número y que nos muestre la tabla de multiplicar de ese número. Exactamente. Si yo ingreso por decir 2, me tiene que mostrar la tabla de multiplicar del número 2. Si ingreso 10, me tiene que mostrar la tabla de multiplicar del número 10, ¿cierto? Entonces, esta es la solución que vamos a implementar, ¿ya? Entonces, le vamos a dar un título al algoritmo, ¿ya? Le vamos a dar un título. Le vamos a decir tabla de multiplicar, ¿ya? Así se va a llamar mi algoritmo. Tabla de multiplicar. Tabla de multiplicar. Muy bien.
Ahora vamos a definir nuestras variables. Vamos a definir nuestras variables. A ver, ¿qué variables vamos a definir dentro de este algoritmo? A ver, por favor, me ayudan. ¿Qué variables ustedes pueden? Número. El número. Ya. Número. El número, ¿cierto? ¿Qué más? Otra variable que tengamos. ¿Qué otra variable puede aparecer dentro de la solución? Multiplicación, profe. Multiplicación. A ver, ¿qué dicen los demás? No exactamente, hay otra variable, pero ¿cuál sería esa variable? El 1 y el 12, profe. ¿Cómo El- se llama? El 1, a ver, del 1 al 12 está representado por la variable num, que es número, que su compañero dijo, ¿no? Que yo le he puesto num. Ya, entonces el 1 y el 12 ya está representado por la variable num. Ahora, ¿qué otra variable me falta? La tabla, profe. La tabla de multiplicar. La tabla de El multiplicar. contador. Me falta un contador, exactamente. Recuerden, las estructuras repetitivas trabajan con contadores y trabajan con acumuladores, ¿cierto? Ujú, Ya, sí. en este caso me falta el contador. ¿Y para qué sirve el contador? Su nombre lo dice. Va contando el número de veces que se va realizando una acción, ¿cierto? Ujú. Entonces acá me faltaría un contador, pues, una variable contador. Ya, entonces, esta variable num con la variable contador, ¿de qué tipo van a ser? Entero. Entero, ¿cierto? Del tipo entero. Entero. Ujú. Van a ser del tipo entero, ¿cierto? Porque si yo ingreso un número, 2 es entero, ¿cierto? Y el contador se incrementa de 1 en 1, también es un entero. Por lo tanto, estas dos variables son enteros. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya hemos definido las variables. ¿Cuál será el siguiente paso? Después de definir la variable. A ver, Debemos ingresar los datos. vamos a ingresar los datos. eh, ¿Ya? ¿Qué datos vamos a ingresar? los números que están mostrando, es decir, del 1 al 12, lo que está pidiendo la tabla de multiplicar. Ya, vamos a hacer el ingreso de datos. En este caso, ¿qué dato es lo que yo voy a pedir? Mi algoritmo me dice, mi ejercicio me dice que diseñe un algoritmo que permite ingresar un número, ¿cierto? Que yo ingrese un número entero, comprendido entre el 1 y 12, 12. ¿cierto? Puede ser 1, puede ser 2. Profe, ¿Sí? no entendí porque supuestamente se fue la señal y se estaba parando y a los demás se escuchaba entretrabado y no lo entendí. Ya, Marisol. Marisol, por cierto, ¿preguntaste sobre la opción que te dije del internet? Profe, no lo entiendo. Ya, es tu señal, es tu señal. Profe, se le escucha entrecortado. A mí se me escucha entrecortado. Ya, puede ser mi Profe, señal. yo le escucho. Sí, Profe, porque yo tampoco le le escucho muy bien. yo le escucho perfecto bien, profe, yo le escucho bien. Entonces, si Carolina me escucha No, bien, yo lo entonces no es mi señal, no es mi cortado. señal. Sí. A ver, si es que Creo Carolina que me de escucha bien, Yo le escucho bien, profe, Jorge. entonces no es mi señal, es la señal de ustedes. ¿Ya? Profe, ¿me escucha? Yo sí te escucho bien, Carolina. Sí, yo sí le escucho bien, profe. Ya, muy bien, entonces los dos nos escuchamos muy bien. Yo también le escucho bien, profe. Ya, José también. Entonces no es mi señal, es la señal de ustedes, ¿ya? Bueno, hay que lidiar con esas cosas, ¿ya? Suele suceder, a mí me pasa también. Bien, entonces decía, ¿no? El ingreso de datos. A ver, Marisol, ¿me escucha Marisol? Marisol, Sí, profe, ya lo escucho. ya, Sí. ya. A ver, en el Hola. ejercicio 1, sí, se escucha. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ok. Ya, en el ejercicio 1 nos pide que hay que diseñar un algoritmo
que permita ingresar un número entero, ¿ya? O sea, mi programa, mi algoritmo, me va a pedir un número entero, ¿ya? Ese número está comprendido entre 1 a 12, ¿ya? Y cuando yo ingrese ese número, mi programa o mi algoritmo tiene que mostrarme la tabla de multiplicar de ese número, ¿cierto? O sea, si yo ingreso 5, tiene que mostrarme la tabla de multiplicar del 5. Si ingreso 10, me va a mostrar la tabla completa de multiplicar del número 10, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos definido las variables. Ahora vamos a hacer el ingreso de datos, vamos a pedir ese número, ya vamos a pedir ese número. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra que nos permite pedir un número o pedir un dato? ¿Cómo iniciamos para pedir ese dato? A ver, ¿cómo pido el dato? ¿Cómo pedimos ese dato? Escribir, profe. Ya, muy bien, escribir. Muy Escribir, bien. profe. Así es, escribir. Escribir, muy bien. Ya, escribir. Ya. ¿Cómo pediríamos el dato entonces? ¿Escribir qué? Ingrese el número del 1 al 12. Ingrese un número O ingrese del 1 al 12. del 1 al 12, ¿cierto? Ingrese un número del 1 al 12. Muy bien. Entonces, ahí estamos pidiendo un número del 1 al 12. Buenas tardes, proveedor. ¿Qué tal, Jorge, no? Buenas tardes. Y ahora vamos a leer esa variable que estoy pidiendo. ¿Cuál es la variable que voy a leer? Num. Num, exactamente. Num, es el dato que vamos a profe. utilizar. Así es, num. Muy bien, ahora sí. Ya estamos pidiendo el dato, el número, ¿ya? Ahora vamos a realizar el proceso. Ya, y dentro de este proceso, ¿qué estructura repetitiva estamos trabajando? Para, ¿cierto? La estructura para. Muy bien. Entonces, insertamos la estructura. Ya saben que en la parte del panel de la derecha ya tenemos, aquí tenemos los comandos y vamos a escoger la estructura para. Aquí está, para. Ya. Damos un clic y automáticamente se inserta la sintaxis para poder modificarlo, ¿no? Me dice para. Ya. Variable numérica. Ya. ¿Cuál es nuestra variable numérica? Que tiene que ser igual al valor inicial. ¿Cuál es esa variable numérica? El contador. El contador. Ya. Muy bien. Ya, contador. Sí. Qué bien. Contador tiene que ser igual a quién. Recuerden que aquí en esta A parte 1. igual a 1. igual a 1. ¿Por qué contador tiene que ser igual a 1? A ver. Profe, ¿no sería el 0 para que empiece con el 1? El 0. A ver, ya bueno, dependiendo No, si es que es 1 o es claro. 0, pero ¿por qué? ¿Por qué le doy el valor de 0 o por qué le doy el valor de 1? ¿Por qué? Porque es de donde se va a iniciar, profesor. Es decir, ¿sí me escucha, verdad? Sí, te escucho. Te escucho. Es donde se va a iniciar que Lucero, te escucho. ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Dónde se va a iniciar la multiplicación, profe? Sí, profe, sí lo escucho. Ya, ok. Mari Carmen, ¿te escucho? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Vuelve a repetir, por favor. Repite. ¿Es de donde se va a iniciar la multiplicación? Ya, es de donde se va a iniciar la multiplicación. Ya. Sí. A ver, el contador lo que va a hacer es ir de alguna manera contabilizando
ya las veces que voy multiplicando ese número, ¿no? ¿Cierto? En este caso me dice contador es igual a 1, ya, hasta valor final. ¿Cuál sería el valor final? 12. 12, ya. 12. Sí, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque mi tabla de multiplicar justamente la tabla que se va a mostrar es del 1 al 12, ¿cierto? Es decir, si yo ingreso 4, me tiene que mostrar la tabla 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y así hasta llegar a 4 por 12. ¿Me dejo entender? Por esa razón, mi contador es igual a 1 hasta 12. ¿Ya? Con paso, ahora, ¿cuál sería el paso? ¿Será incrementa o decrementa? Es decir, aumenta en 1, Incrementa, incrementa. Debe ser incrementa. un incrementa. Aumenta. ¿En cuánto incrementa? ¿En cuánto? En uno, 1. en 2, en 1, ¿cierto? En 1. Mi contador va a ir aumentando de 1 en 1, ¿cierto? Primero contador vale 1, siguiente paso vale 2, en el siguiente paso vale 3, y así hasta que llegue el contador a valer 12. ¿Me dejo entender? De esa manera hasta que el contador llegue a valer 12. Bien. Ahora, dentro de esa condición del para, ¿ya? Mientras contador sea menor o igual a 12, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué secuencia de acciones tengo que realizar? A ver, mientras mi contador sea menor o igual a 12, ¿qué acciones voy a realizar? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo que muestre? A ver, La lean el tabla de enunciado. multiplicación. La multiplicación. La multiplicación, ¿cierto? profe. La tabla de multiplicar. Exactamente, la tabla de multiplicar de ese número, pues, del número que yo ingrese. Entonces, ahí voy a realizar la acción, ¿ya? Por lo tanto, decimos escribir, ¿ya? Escribir, entre comillas, vamos a decir, vamos a pasar el dato del contador, ya vamos a pasar el valor del contador y dentro de las comillas vamos a colocar una X que significa la multiplicación, que representa la multiplicación. Por lo tanto, cuando contador valga 1, que me diga 1, o sea, en lugar de contador va a ser 1 por el número, ¿cierto? Por el número, por el num. Es decir, si yo ingreso como dato, si yo le doy a la variable num el dato número 2, por ejemplo, ingreso 2, entonces aquí me debería mostrar contador por num, es decir, 1 por 2. ¿Me dejo entender? 1 por 2. En el siguiente paso sería 2 por 2. En el siguiente 3 por 2. Y así sucesivamente va a ir aumentando la tabla, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros colocamos de esta forma, recuerden que lo separamos por coma, ¿ya? Hay que separarlo por coma. Lo decimos contador por num, ¿ya? Es igual, entre comillas, colocamos el signo igual, ¿ya? Contador por num es igual, y ahora vamos, aquí en esta parte, vamos a representar cómo se hace esa operación, ¿ya? Cómo se hace esa operación. Por lo tanto, decimos contador por num, ¿ya? Contador por num. A ver. Si es que yo no hago esto, por ejemplo, y solamente lo dejo así, lo que me va a mostrar es esto, nada más, el resultado. ¿Ya? Yo estoy colocando lo anterior para que ustedes se den cuenta que
la multiplicación de 1 por 2 me da tanto. La multiplicación de 1 por, en este caso, 2 por 2 me va a dar 4, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. 2 por 3 me va a dar 6, ¿no? Si es que yo lo ejecuto, ya si yo ejecuto tal como lo tengo ahí, miren lo que va a pasar. Me dice, ingrese un número. A ver, le voy a ingresar 2. Entonces vemos, a ver, ¿qué podemos observar ahí? ¿Qué pasó cuando yo ingresé 2? ¿Qué me está mostrando? Esos valores que vemos ahí, ¿a quién representan? A la tabla del 2. A la tabla del 2, pero sí. Pero, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, así. claro. Hasta 2 por 12. Sí, entonces lo que me está mostrando es exactamente el resultado de la multiplicación, ¿cierto? El resultado de cada multiplicación. Entonces, por esa razón, para poderme darme cuenta, para yo darme cuenta, estoy colocando contador por num, de tal manera que cuando el bucle se realiza, entonces yo ya sé que este resultado que me muestra acá, ¿por qué es, no? ¿De dónde viene? Ya, ¿de dónde viene? Bien, entonces, ahora sí, a ver, lo vamos a ejecutar paso a paso para ver cómo se va generando. A ver, atentos ahí. Me dice ingrese un número. Ya, le voy a ingresar 2 de nuevo. Damos un enter. Ya, entonces, ahora no sé si nos damos cuenta por qué la razón de colocar esta parte, ¿no? Cuando yo coloco esta parte. Esto me genera, por ejemplo, contador en el primer paso, en la primera iteración. Para que el usuario lo sepa qué realiza el Claro, algoritmo. para que el usuario se dé cuenta, ¿por qué 2, no? Porque está haciendo 1 por 2, pues. ¿Por qué me sale 4? Porque está multiplicando 2 por 2. ¿Cierto? Entonces, en la primera vez que me sale el resultado 2, ¿qué significa que está haciendo? Como contador al inicio vale 1, acá hace 1 por el número que ingreso, ¿cierto? O sea, 1 por 2, y eso se refleja aquí. Ese es el resultado. 1 por 2, acá me muestra 2. Muy bien. Otra vez se evalúa y el bucle se repite. En el siguiente caso, el contador ya no vale 1, sino ahora mi contador, ¿cuánto vale? Recuerden que va incrementando de 1 en 1. Ahora, ¿cuánto vale el contador? Para el segundo caso, para la segunda fila, cuando se genere el 4, ¿cuánto vale el contador? 2, profe. Exactamente, ahora el contador vale 2, por eso dice 2 por el número que ingresé, que era 2 también, entonces 2 por 2, y eso me da como resultado 4, ¿cierto? Porque acá en esta parte está realizando la operación, aquí hace la verdadera operación. Simplemente lo que yo estoy haciendo acá es ir mostrando en pantalla lo que yo quiero que se refleje en la operación que se ejecuta aquí, ¿cierto? Entonces acá me muestra 4. Muy bien, mi programa avanza y otra vez evalúa y por lo tanto se repite el bucle y ahora me dice contador por num. ¿Cuánto vale contador ahora? ¿Cuánto valdría ahora? 3. 3, y me diría 3 por num, o sea 3 por 2. 3. 3 por 2, ¿cierto? 3 por 2. Y ese 3 por 2 se refleja aquí. Y me da como resultado 6, ¿cierto? Porque 3 por 2 es 6. Si se dan cuenta, con
es esto, es decir, el 1 que aparece. Esta X que ven acá es este por que aparece acá, ¿lo ven? Y este num es lo que yo ingreso, que es este de aquí. El igual, ahí lo vemos, ¿ya? Todo lo que está entre comillas es texto que yo puedo escribir, y ahí está, igual. Y la última parte que dice contador por num no se muestra como un texto, sino lo que se va a mostrar es el resultado de esa operación, ¿no? de esa multiplicación. Es decir, cuando yo realizo en ese caso, que en la primera fila es 1 por 2, 2. En el siguiente 2 por 2, 4. En el siguiente 3 por 2, 6. Lo que me va mostrando ahí es el resultado, ¿no? de esa operación. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí se entendió esta parte o quizás hay alguna duda? Claro, profe. ¿Sí? Profe, sí se entendió, pero tengo una Una preguntita. A ver, Si nosotros, ahí donde ha puesto contador por nu, ya. y si le ponemos igual resultado, ¿va a ser igual o no es necesario poner? No nos sale la operación si ponemos resultado. Aquí si es que yo pongo resultado, es que si yo pongo resultado, o sea, no hace nada. A ver. O sea, tú dices no esto, ¿no? ¿Qué tal si yo lo quito y en lugar de colocar esa expresión que dice ahí, yo pongo resultado? Así te entiendo, ¿no? ¿Sí? No, profe, no le estoy, no, lo que pasa, o sea, lo que está puesto, Ujú. pero agregándole igual resultado, ¿va a ser lo mismo o no va a salir la operación? O sea, eso me dices, así. ¿Así me está diciendo? Sí, profe, pero igual sería después de nu, ¿no? Claro, pero en este caso, mira, esto yo tendría pues que trabajarlo aparte para yo mostrar el resultado acá. O sea, más o menos así. Esto debería ser acá, antes de, ya, algo así. Y acá pues debería declarar mi variable resultado también. A ver, vamos a ver cómo se muestra. Y acá recién yo mostraría el resultado. Aquí así. Tendría que ser así. Pero ves que se hace más extenso, ¿no? Ingreso un Profe, número, le decimos 2. Ya. O sea, lo hace profe, también, Ofelia ¿no? está con su audio prendido. A ver, a ver. A ver los audios, por favor, ahí, porque de verdad que no puedo estar entrando y saliendo. Estoy compartiendo pantalla. Eviten estar con el audio encendido, ¿eh? Solo para participar y luego otra vez lo ponen inactivo. Ya. Entonces, a ver, Mari Carmen, ¿eso es lo que tú mencionabas? ¿Esto era lo que tú querías observar? Mari Carmen. Sí, profe, eso es lo que le estaba preguntando. Quería saber si era lo mismo, o sea, si yo le ponía resultado al final me iba a arrojarle el mismo resultado, Claro, pero ya veo que tengo que variar todo para que me salga igual. claro, o O sea, sea, ya es. sí, o sea, es lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? O sea, tú acá estás dando directamente ya el valor, porque la operación lo estás realizando acá, pues, ¿me entiendes? O sea, esta operación que es de multiplicar la variable, el valor de la variable contador, lo multiplico por el valor de la variable num, entonces ese valor se almacena en la variable resultado y pues al final muestras el valor de la variable resultado. O sea, es lo mismo que yo haga de esta manera, ¿no? Porque en ese caso estoy simplificando las cosas, ¿no? O sea, es lo mismo. En cambio, si yo hago lo que tú mencionas, también es válido, pero me demandaría más líneas de código, ¿cierto? Más tiempo. Si tú te das cuenta, tendría que declarar otra variable que se llama resultado, y que en este caso no lo tengo, pero en ese caso, por la sugerencia que tú mencionaste, tuve que agregar esa variable, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces,
al eliminar todo lo que yo acabo de hacer hace un momento, mi programa tiene menos líneas de código, ¿ya? Y finalmente lo que buscamos cuando programamos es que nuestro programa no tenga tantas líneas de código, sino que sea lo más simplificado posible, lo más resumido. Así como cuando yo cojo un ejercicio, por ejemplo en matemática, yo lo puedo hacer en 20 pasos, ¿cierto? Quizás su compañero Josimar, que de repente le entiende más al tema, y lo hace en 5 pasos, en 2 pasos, ¿no? De tal manera que a la final, si a mí me sale 12, a él también le sale 12. Estamos llegando al resultado, pero el camino que estamos eligiendo son diferentes. ¿Me dejo entender? ¿Sí se entiende esa comparación o no? Sí, profe, ya entendí. Sí, así es. Entonces, en ese caso, pues a veces optamos por lo más simplificado, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ¿no hay ninguna otra pregunta para pasar al ejercicio número 2? ¿Preguntas? Profe, todo claro, profe. Todo claro. No, profe, todo claro. Muy bien. Si es así, que Dios y la patria los premien. ¿Ya? Si no, que Dios y la patria ¿cómo? Los castigos los demandan. A ver. Pues vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio número 2. Ya, ahí está el ejercicio número 2. Me dice diseñar un algoritmo que muestre el valor, el mayor de 10 números ingresados. Ya, el mayor de 10 números ingresados. Bien, entonces en este caso, a ver, ideas, ¿cómo sería la solución? ¿Qué es lo que vamos a implementar? A ver, ideas. A ver, participen por favor. A ver, mi programa o mi algoritmo tiene que mostrar el mayor de 10 números, es decir, yo voy a ingresar 10 números distintos y mi programa tiene que estar en la capacidad de decirme el mayor es el 10, por ejemplo, no, el mayor es 20, algo así, ¿me dejo entender? Sí, entonces vamos a darle un título a nuestro algoritmo, le vamos a poner num mayor, ¿ya? Num mayor, porque me va a dar el número mayor de todos. Paso número 1, ya saben, tenemos que definir variables, ¿cierto? Definir variables. Vamos a definir variables. Muy bien. Ahora, ¿qué variables voy a definir? A ver, ¿qué variables podemos definir para ese algoritmo? Número. Vamos a definir una variable número, ¿ya? Definir una variable número. ¿Qué más? Número, el contador, el que va a contabilizar. Se va a contabilizar, ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, diseñar un algoritmo que muestre el mayor. Mayor. Mayor, ya. ¿Por qué mayor? Porque es lo que nos está pidiendo. ¿Por qué es lo que me está pidiendo? Ya. Sí, voy a utilizar una Muestre el variable- mayor de 10 números ingresados. Ya. Ya, entonces voy a utilizar 3 variables. Mi variable num, ya, que es la variable que me permite hacer el ingreso de datos, ya. Esa variable me va a permitir que ingrese yo los números. Voy a utilizar una variable contador que va a ir contando las veces que yo voy ingresando esos números, ¿cierto? Para llevar la contabilidad, pues, desde el 1 hasta el ingreso, desde el ingreso número 1 hasta el ingreso número 10. Eso lo hago con el contador, ¿ya?
y una variable mayor que estoy utilizando para poder almacenar cuál de los números que yo ingreso es el mayor, pues, ¿ya? Para eso utilizo la variable mayor, para saber cuál de los números ingresados es el mayor de todos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora que hemos definido variables, ya vamos a inicializar algunas variables. Vamos a darle valor inicial a alguna variable. Inicialización de variables. Inicialización de variables. ¿Qué variables vamos a inicializar? A ver, ¿qué variables le podemos dar valor inicial? A num, a contador, a mayor, Al contador, profe. al Contador, profe. Ya. A ver. Al contador, ¿cuánto le podemos dar de variable inicial al contador? De valor inicial. 0, dice su compañera, ¿ya? ¿A qué otra variable le damos valor inicial? Al número. Al número. Número, dice, ya. Num, también me dice que le damos valor inicial a num. Muy bien. ¿No sería el mayor 0? Pero es mayor. Mayor también. Al mayor dándole valor 0 nada más. El valor dándole valor 0, ya. ¿Por qué a contador? A ver, ¿a contador le damos valor inicial, sí o no? Contador y num, ¿le damos valor inicial? No. No, ya. ¿Por qué no le doy a contador? ¿Por qué no le doy valor inicial a contador? ¿Por qué no le doy valor inicial a num? ¿Y por qué a mayor sí le doy valor inicial? Al contador sí le damos de partir de 1, ya que va desde 1 hasta 10, Ya, ¿o no? ya, pero le damos aquí le damos valor inicial en esta parte. ¿Está bien como lo estamos haciendo? No, creo que es dentro, al contador creo que le damos este valor cuando ya estamos en el comando para. Exactamente. Bueno, Por eso yo no le puedo Eso dar. es lo que yo, mi opinión, doy. Está bien, está bien. Al contador, en esta parte yo no le puedo dar un valor inicial. Por porque eso al le dije que contador- solo le daban lo mayor a la variable mayor 0 nada más. Claro, sí, pues, solo que yo quería que ustedes también entiendan esa parte, ¿no? Que en este caso yo no puedo dar un valor inicial, ya, no puedo darle un valor inicial. ¿Por qué? Porque a contador yo le doy un valor inicial dentro de la estructura para, por lo tanto aquí no va valor inicial para esa variable. Ahora, a num no le puedo dar un valor inicial porque num es la variable que voy a ingresar, ¿cierto? Yo voy a ingresar 1, puedo ingresar 2, puedo ingresar 3, ¿cierto? Es la variable que voy a ingresar y que mi algoritmo lo va a evaluar para decirme, mira, el mayor es este, ¿cierto? Entonces, por esa razón acá tampoco voy a darle valor inicial a num. Y a mayor, ¿por qué si le doy valor 0? ¿Por qué le doy valor inicial? Porque mayor es la variable que va a almacenar de todos los números que yo ingrese, cuál es el mayor, ¿no? Por eso yo le doy un valor inicial de 0, porque dentro del proceso va a tomar otro valor, que luego ya no va a valer 0, sino va a valer el número que según la condición planteada le vaya a dar como resultado. Bien, entonces hemos declarado nuestra variable contador, nuestra variable mayor, nuestra variable num como enteros. A la variable mayor le estamos dando el valor de 0. ¿Sí? Sí, te escucho. Profe, disculpe, esa parte no la entendí del contador que no le puso variable, no le entendí por qué no le puso ni al num. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, decía, al contador no lo declaramos acá, no le damos valor inicial porque ese contador, esa variable contador, va a ir en el comando para, en la estructura para, y ahí dentro de la estructura para, es decir, cuando yo vaya a implementar mi estructura repetitiva, ahí recién le voy a dar el valor inicial aquí. A ver, un ratito. Es decir, aquí, ¿no? Cuando yo vaya a realizar mi proceso, ese proceso lo voy a hacer
con este comando, ¿ya? Con este comando que es el comando para, ya lo inserté. Entonces, aquí miren bien, cuando dice para variable numérica igual valor inicial, entonces aquí yo le estoy dando un valor inicial a la variable contador. Aquí recién voy a decir contador es igual, ya, en este caso a 1, ¿no? Contador es igual a 1, porque recordemos que son 10 ingresos, del 1 al 10. Entonces, como yo declaro aquí contador igual 1, entonces estaría de más que yo lo declare acá también, porque estoy haciendo un trabajo repetitivo, de tal manera que es lo mismo, o sea, esto es lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces no tendría sentido de declararlo arriba, pues, porque aparte que me genera una línea más, pues estaría repitiéndose con lo mismo que estoy haciendo en la línea 9. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende, Mari Carmen, ahí? Sí, profe, ya lo entendí. Ya, por esa razón no estoy colocándolo arriba, ¿no? Ahora, respecto a num, tampoco le doy valor inicial, ya sea 0 o 1, no le doy un valor inicial. ¿Por qué? Porque num es lo que yo voy a ingresar, es el dato que yo voy a ingresar, ¿cierto? 10 veces me van a pedir que yo ingrese un número, y yo voy a ingresar un valor cualquiera, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Por esa razón, a num no le estoy dando valor inicial, ¿ya? Porque lo voy a ingresar por teclado. ¿Sí, Mari Carmen, quedó claro? Mari Carmen, ¿quedó claro? Sí, profe. Muy bien, ya. Ahora entonces, ¿no? Entonces recordemos que este proceso, ya, se va a repetir, ya, repite el bucle, mientras el contador, ya, sea menor o igual que el valor final, ya, en este caso que sea menor a 10, ¿no? Menor o igual a 10. Todo ese bucle se repite mientras el contador sea menor o igual a 10, ¿cierto? Porque va desde 1 hasta valor final que va a ser 10, pues. Por esa razón estoy diciendo, ¿no? El proceso se repite o el bucle se repite mientras contador sea menor o igual a 10. Cada vez que evalúa, ¿es contador menor o igual a 10? Si es verdadero, hace la acción. Otra vez evalúa. Mi contador sigue siendo menor o igual a 10, verdadero. Otra vez realiza la acción. Entonces, cuando el contador vale 10, cuando mi contador llega a valer 10, va a evaluar. Es 10 menor o igual a 10, verdadero, sigue siendo. Se realiza otra vez las acciones. Ahora mi contador ya no vale 10, sino vale 11. Y evalúa. Es 11 menor o igual que 10, ahí va a ser falso. Y en ese caso el bucle ya no se repite y por lo tanto termina la estructura para y va a realizar las acciones que estén más abajo, ¿no? Es decir, todas las acciones que vienen abajo se van a ejecutar después que esa condición sea falsa, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Nos entendemos entonces? Muy bien. Ahora, decimos, ¿no? Para contador igual a 1 hasta 10 con paso, ¿ya cuánto sería el paso, el valor de paso? 1. 1, ¿cierto? Porque recordemos que mi contador va a ir aumentando de 1 en 1, ya, por eso es 1. Ya, entonces, para contador igual 1 hasta 10 con paso 1, hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir el ingreso, pues, el ingreso de los números, ¿ya? Voy a pedir el ingreso de los números. Y decimos escribir, en comillas, ¿ya? Vamos a pedir el primer número, ¿ya? El primer número. ¿Cómo pedimos el primer número? A ver, ¿cómo nosotros podemos pedir el primer número? ¿Cuántos números voy a pedir? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos números voy a pedir? 10. 10, ¿cierto? Entonces,
Y eso me lo va a contabilizar mi variable contador, recuerden. Entonces vamos a decir acá, ingrese, ya, ingrese, por ejemplo, el primer número puede ser. Ingrese número y luego aplicamos el punto y coma contador. Ya, así. Ingrese número, punto y coma contador. No, coma además, coma contador, no, pues sin la abreviatura de la variable con, o sea, hasta la T nomás. Ahí. A ver, ejecútelo. Ya, ingrese el número con. Eso es lo que indicas, ¿verdad? Sí, a ver, ejecútelo para ver si es que sale los 10 ahí. Ahí ve. No sé si eso sería válido. A ver, me dice ahí, ingrese número 1, ingrese número 2, ingrese 3, 4, 5, 6, 7. Ya, de tal manera que me va a ir pidiendo así los números, ¿cierto? Ingrese número 1, ingrese número 2, ¿cierto? Ingrese número 3. Es la forma de pedirlo. Ya, muy bien. O en todo caso, de repente decimos ingrese primer número, ingrese segundo número, ingrese tercer número, qué sé yo, ¿no? Ya, vamos a tomar la forma. Ingrese número, ya, ingrese número, acá le vamos a dar un espacio para que no se vea pegado. Acá le damos una coma y acá, por ejemplo, entre comillas vamos a dar un espacio y a colocar, por ejemplo, 2 puntos, ¿no? De tal manera que cuando yo ejecuto, cuando se ejecute, me lo muestre así, ¿no? Un poquito más ordenado, ¿no? Que a la primera vez, porque la primera vez observábamos que salía junto, ¿cierto? El 1 salía junto de la palabra número. Decía ingrese el número y ahí seguido decía 1. En cambio, ahora ya como que se ve separado y tiene un mejor orden. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca, ¿no? Le ponen 2 puntos, le ponen igual, qué sé yo, ¿no? Ingrese un número, quizás ustedes le colocan solamente número, ¿ya? O sea, va a depender de cómo ustedes desarrollen su solución, ¿ya? Va a depender de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, le quité ingrese, en lugar de 2 puntos le puse igual, y me sale número 1, número 2, número 3, número 4, ¿cierto? Sí, yo creo que esa parte, no sé, sí se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende la forma como yo escribo los datos para mostrarlos en pantalla? Ya sea para pedir un dato o para mostrar un resultado, ¿sí se entiende? A ver, los escucho, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Muy bien, entonces decimos así, ¿no? Ingrese número y le coloco la variable contador, porque ya saben que contador va a representar, en la primera iteración representa al 1, en la segunda iteración va a representar al 2, en la tercera iteración representa al 3, y así hasta que llega a ser 10, hasta que contador valga 10, ¿ya? De esa manera hasta que contador valga 10. Muy bien. Muy bien, entonces, hasta aquí no hay ninguna otra pregunta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe, ya, no. ya. No, profe. Muy bien. Ahora, estoy diciendo ingrese un número. Ya, ingrese un número. Pero, ¿qué es lo que me está faltando en esta parte? ¿Estoy entregando el número o no lo estoy entregando? ¿Estoy entregando ese número? Sí. Falta leer num. Falta leer num. Falta leer num. Cierto, falta leerlo. Solamente en pantalla estaba mostrando la palabra que dice ingrese el número, pero no lo estoy leyendo. Falta leer ese número, leer ese dato. En este caso, leer num. Ya, leer. Ya, muy bien. Ya, ahora una vez que hemos leído ese número, o sea, yo ingreso 10, ahora yo tengo que saber si ese número 10 que yo ingreso es mayor o es menor. Ya, para eso tenemos que evaluarlo mediante una condicional, ¿ya? Una condicional simple. Insertamos en este caso
una condicional simple, ¿ya? Y decimos, vamos a evaluar la condición, me dice sí, ya, sí expresión lógica, ya. ¿Qué variables vamos a evaluar dentro de esa condición? ¿Qué variables vamos a evaluar dentro de esa condicional? Si la variable mayor es menor que num, Ya, ya. ¿Qué quiere decir si la variable mayor es menor que num? ¿Qué entiendes? Esto, ¿no? Si la variable mayor claro. es menor, ¿no? Menor que num, ya, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos esa expresión lógica? Si mayor es menor que num, me va a hacer una acción, pero ¿cómo entendemos la expresión lógica? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan, ¿no? Me Que mencionen. está preguntando si la variable mayor en mención es menor que num o no. Ya, sí, pero, a ver, cuando yo digo si mayor es menor que num, ¿qué quiere decir? Mayor, ¿cuánto vale? Inicialmente vale 0, ¿cierto? 0. Lo que acá hace es decir, es 0 menor que num, o sea, si es que yo ingreso al valor num, por ejemplo, le doy 2, si es que yo al momento que ejecuto mi programa y me pide ingrese un número y digo 2, entonces evalúa la condición, evalúa, es 0, ¿ya? Menor que 2, ¿ya? Si eso es verdadero, ¿qué decimos entonces? Si fuera verdadero, ¿qué tiene que suceder? Si mayor es menor que num, ¿qué tiene que pasar? En ese caso tenemos que mencionar cuál de los dos es el mayor, pues. Mayor es mayor de 2, pues. En ese caso O sea, ahí diríamos podemos decir que el mayor es 2, mayor ¿cierto? igual a 2. ¿Cierto? En ese caso diríamos que el Eh, mayor es 2, ¿cierto? ¿Me dejo entender o no? En ese entonces caso, con letras sería que mayor igual a num. exactamente. Entonces acá sería num. Entonces, volviendo a la forma como lo estamos planteando, sería así, ¿ya? Y acá sería num, o sea, va a valer el valor de num, ¿ya? Cuando ustedes planteen sus diseños de algoritmos, sus soluciones, acostúmbrense a hacer lo que yo hago, ¿no? Si es que no lo entienden, entonces planteenlo así, ¿no? Mayor vale 0, miren lo que hice, ¿no? Mayor vale 0, ¿cierto? 0. Num, si es que yo ingreso 5, entonces ¿qué evalúo? ¿Es 0 menor que 5? Si es verdadero, entonces mi mayor va a ser 5, ¿se dan cuenta? Pero expresado ya en variables, decimos que 5 representa la variable num, ¿cierto? Y que 0 representa la variable mayor, ¿ya? Para entendernos mejor, ¿no? Entonces, de tal manera que mayor inicialmente vale 0, pero posteriormente va a valer de repente 5, quizás después vale 10, ¿cierto? Por esa razón, mayor toma el valor que se le dé en ese momento, ¿no? Que se le dé en ese momento. Muy bien. Entonces, si mayor es menor que num, entonces decimos que el mayor es num, ¿cierto? Decimos que el mayor es num. Esta parte de acá no lo necesitamos, lo vamos a quitar, nos quedaría así, ¿no? Una condicional simple, ya una condicional simple. Sí, fin del sí, nada más, ¿ya? Luego, una vez que ya hemos evaluado la condicional, ya terminamos con la estructura para, ya termina el para, y por último vamos a mostrar esa salida, quién es el mayor. Decimos salida de datos, y mostramos cuál es el número mayor. ¿Ya? Saben, con la palabra escribir, decimos escribir, entre comillas, el mayor es, ¿ya? 2 puntos, y vamos a pasarle la variable mayor, pues, ¿ya?
vamos a pasar la variable mayor, es decir, que si mayor vale 10, ahí me va a mostrar el mayor es 10. Si es que mayor llega a valer 5, ahí me va a decir el mayor es 5. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí alguna pregunta? A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Se entiende cómo funciona el bucle de acciones? ¿Cómo muestro la salida para el resultado? ¿Se entiende esa parte? Sí, a ver, lo escuché a Lucero, ¿qué dicen los demás? José, Carolina, Mari Carmen, Jessy, Jetsi. ¿Alguna pregunta? Pues continuamos. A ver, el ejercicio 3 nos pide diseñar un algoritmo que permite ingresar 10 números enteros, ¿cierto? Y me muestre la cantidad de números pares e impares. Es decir, de los 10 números yo tengo que tener cuántos son pares y cuántos son impares. Para ello vamos a definir las variables que intervienen en la solución y pues vamos a utilizar una variable impares para contabilizar los impares, una variable pares para contabilizar todos los números pares, una variable num que me permita realizar el ingreso de los datos y una variable contador que me va a ir pidiendo los datos del 1 al 10, es decir, los 10 números. ¿Sí? Bien, la variable impares lo vamos a inicializar en 0 junto con la variable pares. Ambas variables tienen el valor inicial de 0. ¿Ya? Ahora, en el proceso vamos a utilizar una estructura repetitiva para. Entonces, ese bucle se va a repetir mientras ese contador sea menor o mayor que el valor final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo se repite? ¿Cuánto es mi valor final? ¿Cuánto sería mi valor final? A ver, vamos a insertar de una vez la estructura para. ¿Ya? Vamos a insertar la estructura para. Ahí está, para. Muy bien, a ver. Variable numérica igual valor inicial. ¿Cuál es la variable numérica que va a ir ahí dentro de esa estructura para? A ver, ¿cuál sería mi variable numérica? A ver si me ayudan. ¿Cuál es la variable numérica? A ver, participación. Contador. Contador, ¿cierto? Porque la variable contador es la que va a ir pidiendo los datos. Contador, contabilizando los datos que voy pidiendo. Contador es igual a quién. ¿A quién sería igual contador? A 1. Ya, a 1. Hasta valor final. ¿Cuánto sería el valor final? 10. 10, ¿cierto? ¿Por qué contador igual 1 hasta 10? ¿Por qué? ¿Por qué decimos contador igual 1 hasta 10? A ver, te escucho. Porque es hasta ahí donde se va a colocar los números del 1 al 10. Exactamente, porque son 10 datos que voy a pedir, ¿cierto? Son 10 números que voy a pedir, por esa razón. El valor de paso sería 1, porque se va a incrementar de 1 en 1. ¿Ya? Entonces el valor de paso sería 1. Ahora, si se cumple la condición que dice repetir mientras contador sea menor o igual que 10, mientras se cumple esa condición, se repite toda la secuencia de acciones, es decir, todo esto, todo lo que va a ir aquí. ¿Ya? ¿Y qué secuencia de acciones tenemos?
Ya, en este caso vamos a pedir el ingreso de ese número. Decimos escribir, comillas, ingrese número, ya ingrese número, le vamos a dar un espacio en blanco y vamos a pasarle el valor de la variable contador, ya, el valor de la variable contador. Decimos contador, espacio, coma, y entre comillas vamos a fijar 2 puntos, por ejemplo, así, ¿no? Y le damos un espacio para que no salga pegado, ¿ya? Entonces, de esa manera estamos pidiendo el ingreso del número 1 en este caso, ¿no? Y cuando se ejecute otra vez, se repite el bucle, me va a pedir ingrese el número 2. Se vuelve a repetir el bucle, ingrese el número 3. ¿Y cómo lo vamos a leer? Tenemos que leer la variable, leer el valor. ¿Qué variable contiene ese valor que vamos a leer? ¿Qué variable contiene ese valor que vamos a leer? Num. Num, exactamente. Num es el dato de entrada, ¿cierto? Num es nuestro dato de entrada. Muy bien. Una vez que yo ingreso ese dato de entrada, ya una vez que ingresamos ese dato de entrada, ahora nosotros vamos a tener que evaluarlo, pues. Imagínense que yo ingrese, a ver, ejecuto, y yo ingreso, por ejemplo, 2, luego ingreso 6, 9, 3, 8, 7, 3, 0, 1, 15. A ver, ya ingresé los 10 datos, pero mi programa hasta el momento no me dice cuántos son pares y cuántos son impares, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, de esos números que yo acabo de ingresar, ¿cuántos son números pares? A ver, si los observan ahí, ¿verdad? A ver, de los números que ven en pantalla, ¿cuántos números son pares? ¿Y cuántos son impares? A ver, los escucho, por favor. ¿Cuántos números son pares? ¿El 2 es un número par o impar? Es par, profe. El 2 es par. ¿El 6? Bien. Par. 9. Par, profe. ¿El 9 es par o impar? Impar, profe. Impar, ya. Entonces, hasta el momento llegamos 2 pares y un impar. 3 par o impar. Impar. Impar, van Impar. 2 impares, 2 pares, ya. 8 Par. par, van Par. 3 pares. 7 Impar. Es impar. es impar, entonces llevamos 3 y 3, ya. 3 Impar. Impar. impar, ¿cierto? El 0, Impar. el 0 es impar, Par. Par. es par. El 1 es par, es impar. El Impar. 15 Es impar. es impar, Impar. ¿cierto? Entonces, de esa manera mi programa tiene que decirme, por ejemplo, ¿no? Números pares, 6. Números impares, 4, porque son 10 números, ¿cierto? Son 10 números. Entonces, mi programa tendría que decirme así, ¿no? Números pares, 3, por ejemplo. Impares, 7. Ya. Pero ahora, ¿cómo evalúo si es que el 2 es par o es impar? Claro, yo acá analíticamente yo puedo decir que 2... A ver, ¿por qué 2 es par? ¿Y por qué no es impar? Analizando el número 2, ¿por qué 2 yo digo que es par? Cuando yo pregunto, ¿2 es par o impar? Ustedes me dicen par, ya, está bien, es par, de acuerdo, pero ¿por qué es par? ¿Sí? ¿Me dejo entender la pregunta o no? Sí, profe, lo que yo le entiendo es que porque el 2 es par. Yo entiendo que el 2 es par porque tiene mitad. Y los números impares no tienen mitad. Ya. Tienen, pero tienen con decimal. El 2
es par porque tiene mitad, dicen, ¿cierto? La mitad de 2 es 1, ya, vamos de acuerdo. ¿Cuál es otra razón por la que también yo considero que el 2 es par? Porque tiene múltiplos. ¿Tienen qué? Habla fuerte. Múltiplos. Tienen múltiplos, ¿ya? ¿Múltiplo de quién? Son múltiplos de 2. Son múltiplos de 2, ¿ya? O sea que cuando yo divido entre 2, ¿qué significa eso? Si yo divido 2 entre 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es su residuo? O sea, es un número que se puede tanto multiplicar por 2 o que se puede dividir por 2 sin alguna fracción. O más números. Ya, es divisible entre 2, ¿cierto? Y todo número que es divisible entre 2, en este caso, cuando yo tengo un número que dividido entre 2 me da como residuo 0, es decir, el residuo, el resto es 0, yo puedo decir que es un número par, ¿cierto? Por ejemplo, si yo divido 9 entre 2, obtendré como residuo 0, ¿sí o no? 9 dividido entre 2 no me va a dar residuo 0, ¿cierto? No me va a dar residuo 0, porque en primer lugar, como dijo su compañera, no tiene mitad, o si es que tiene mitad es con decimal. Y para eso nosotros habíamos visto que en el PCI o en los lenguajes de programación, para yo poder saber si un número tiene residuo 0, en este caso, utilizamos el comando mod, ¿cierto? De módulo, de resto, de residuo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para nuestro caso. Entonces voy cerrando esto, ya. Entonces, cuando yo ingrese el número, ¿ya? Ese número voy a tener que evaluarlo para saber si es par o impar, ¿ya? Lo vamos a tener que evaluar. Por lo tanto, agregamos una condicional, ya agregamos una condicional, un sí entonces, agregamos, y ahora pues no, vamos a tener que modificar la condicional, ¿no? Sí, expresión lógica, me dice. Para nuestro caso sería si el número que yo ingreso, ¿ya? Dividido, utilizamos la palabra reservada mod, que es resto o módulo. Si ustedes se dan cuenta ahí, cuando yo paso el puntero dice, a ver, A mod B, resto de dividir A por B. ¿Se dan cuenta? Resto de dividir A por B. Es decir, si es que yo divido A entre B, me va a dar un residuo. Y si ese residuo es 0, yo puedo decir que el número es entero, ¿cierto? Es par, disculpen, ¿ya? Entonces decimos, ¿no? Num mod 2 igual 0, ¿ya? Entonces, si ese número dividido entre 2 obtengo como residuo 0, entonces yo puedo decir que mi número es par, por lo tanto lo voy a sumar, ya voy a sumar o lo voy a contabilizar como un número par. ¿Y qué variable me permite contabilizar los pares? ¿Qué variable? ¿Cuál era la variable que iba a contar los números pares? A ver, ¿cuál era la variable que me iba a contabilizar los números pares? Lo había declarado arriba. A ver, por favor, los escucho. Pares. Pares, ¿cierto? Pares, pues. Pares va a contar todos los pares. Y impares los impares. Entonces decimos pares es igual a pares más 1, ¿ya? Pares es igual a pares más 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ingrese 2, por ejemplo, el número 2, entonces va a evaluar acá, ¿no? Aquí se va a evaluar, es 2, aquí lo va a evaluar, es 2 dividido entre 2, obtengo residuo 0, si es verdadero, entonces
lo va a sumar acá. Pares es igual a pares que vale 0 más 1. Por lo tanto, ahora llevaría el valor de pares es 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entonces se contabiliza como un número par. Llevo un número par. Vuelvo a ingresar otro número, 10. Lo que hace mi condición es lo siguiente. 10 dividido entre 2 me da como residuo 0. Si es verdadero, entonces lo voy a contar en los pares de nuevo. Entonces, sabíamos que anteriormente el valor actual de pares era 1. Ahora será pares es igual a 1 más 1, o sea 2. ¿Cuántos pares llevo? 2 pares. ¿Sí? Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Y qué pasaría si es que no se cumple la condición? Es decir, si la condición no es verdadera, si no es falsa. En ese caso, cuando la condición no se cumple y significa que esto es falso, entonces significa que el número no es contabilizado en los pares. Por lo tanto, asumimos que es un número impar y se contabiliza en los impares, ¿ya? Y decimos impares es igual a impares más 1, ¿ya? Impares es igual a impares más 1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver qué dicen los demás. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta el momento? Sí, profe. sí, sí, se entiende. Ya, ok. Sí, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos finalizando el sí, ya, la estructura sí, la condicional, y hasta aquí estamos terminando toda la estructura repetitiva para, ya, estamos terminando. Entonces, aquí está el bucle, que se va a repetir mientras el contador sea menor o igual a 10, mientras se cumpla esto. Mientras el contador sea menor o igual a 10, se repite todo lo que está aquí, ¿ya? Cuando ese contador llega a ser 11, esto ya no se realiza y mi programa sale del bucle y se realiza todo lo que venga abajo, ¿ya? Todo lo que vemos abajo. Por lo tanto, cuando el contador es 11, el bucle termina y me va a presentar la salida de datos, ¿ya? La salida de datos. Me va a presentar la salida de datos. Y dentro de esa salida, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? ¿Qué me piden que muestre como salida? A ver, miren su enunciado en la parte de arriba. ¿Qué me pide que muestre como salida? Números pares, pero de los días. ¿Me pide que muestre los números pares o la cantidad de pares? ¿Qué es lo que te piden que muestre? Cantidad, profe, la cantidad. Cierto, no me pide que muestre los pares o los impares, sino me pide que muestre la cantidad de números pares, es decir, si de los 10 números que yo ingreso son 2 pares, 8 impares, o si son 5 pares y 5 impares, eso es lo que me pide que muestre, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer en la salida. Para ello decimos escribir, entre comillas, ya, a ver, los números, a ver, vamos a poner la cantidad de números, la cantidad de números pares, la cantidad de números pares son, ya, 2 puntos, y le pasamos la variable que contiene esa cantidad de pares. ¿Qué variables contiene esa cantidad de pares? A ver si me apoyan. ¿Qué variables contiene esa cantidad de pares? Pares. Pares, ¿cierto? La variable pares. Muy bien. Y lo mismo sucede con los impares. Lo mismo sucede con los impares, ¿cierto? Copiamos lo mismo, pegamos y simplemente modificamos la cantidad de números impares son, y acá sería impares, ¿cierto? Impares. Muy bien, entonces esa sería la solución del algoritmo número 3, ¿ya?
A ver, lo vamos a probar ahora. Ejecutamos. Vamos a ejecutarlo paso a paso, ¿ya? Para ver cómo realiza la secuencia. Paso a paso. Ya. Entonces, se está realizando la ejecución del algoritmo. Se detiene ahí en la línea 12 porque me pide que ingrese el primer dato, ¿cierto? El primer dato. Vamos a ingresar el primer número. A ver, 11. 11 es par o impar. Sabemos que es impar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Por lo tanto, 11 tiene que contabilizarse en los impares. Entonces ya llevamos un impar. Damos un enter. El programa sigue ejecutándose. Y se para otra vez en la línea 12 para poder pedirme el número 2. 4. Es un número par. Ya, entonces llevamos un impar y un par. Nos pide el 3. A ver, 18. El número 4, 17. El número 5, 14. El 6, 0. El 7, menos 5. 0,5. El 8, menos 9. El 9, 5. Y por último, el décimo número. Vamos a ingresar 13, a ver. Cuando contador llegue a ser 11, recuerden, el bucle termina y me debe mostrar las salidas, ¿cierto? En este caso, como contador es 11, el bucle terminó y me mostró la salida, ¿no? La cantidad de números pares son 4 y la cantidad de números impares son 6, ¿cierto? Nosotros verificamos, por ejemplo, 11 es impar, va 1, 4 no, 18 tampoco, 17 sí, van 2, 14 tampoco, 0 se considera par, 5 van 3, menos 9, 4, 5 de nuevo, van 5, y el 13, 6. Entonces, ahí están los 6 impares, ¿sí? ¿Preguntas? Está claro, profe. Todo claro. A ver qué dicen los demás. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muy bien, Claro, Carolina. profe. Sí, ok. Muy bien, si es así, bueno, espero que sí. Y si no, pues, como se dice, ¿no? O hablan ahora o callan para siempre, ¿no? Bien, entonces, esa es la solución del ejercicio número 3, ¿ya? Solución del ejercicio número 3. Luego tenemos el ejercicio número 4, ¿ya? Bueno, el 4 ustedes lo revisan porque ya el tiempo nos ganó, ¿ya? De igual forma, terminando ahorita la clase, les envío por WhatsApp, les comparto el archivo, ya también lo voy a colgar por plataforma, pero ahorita lo paso por WhatsApp para que lo tengan la solución, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos trabajado 3 estructuras repetitivas, ¿ya? Hemos trabajado la estructura mientras, hacer mientras y la estructura para, ¿ya? El día de mañana, miércoles, ¿ya? Voy a plantear algunos ejercicios para poder desarrollarlo con cualquiera de estas 3 estructuras repetitivas, ¿ya? ¿Ya? Con cualquiera de las 3 estructuras ustedes pueden implementar la solución, ¿no? Con cualquiera de las 3 estructuras, ¿sí? Bien. A ver, si no hay alguna pregunta,
estamos dando por finalizado la clase del día de hoy. Preguntas, si las hubiera, por favor, me gustaría escucharlos.